Bienvenidos sean todos a esta nueva sesión de su formación Cardioelectro RM. Esta vez vamos a dar continuación a este tema tan interesante que son esos cambios electrocardiográficos relacionados con la isquemia miocárdica. Es importante destacar que esta parte de este tema es un poco extensa. Trataré de ser un poco detallado para que cada término, cada apartado que tratemos acá quede bien claro para cada uno de ustedes. Cuando nosotros la oclusión la tenemos, en este caso, recordad que es importante la anatomía coronaria para nosotros cuando vemos un electrocardiograma podernos ubicar. Con lo que hemos aprendido en esta formación en cuanto a anatomía coronaria y relación con el electrocardiograma, para nosotros sería un experto para sospechar dónde puede estar esta oclusión. Por ejemplo, recordad que viene el tronco coronario izquierdo, da la circunfleja y da la descendente anterior. La descendente anterior en su trayecto va a dar las septales que penetran en el septum en sus dos porciones anteriores y luego da las diagonales. Las septales comienza a salir en primer lugar. Si la obstrucción está, en este caso, proximal antes de la primera septal, en este caso, y si está antes de la primera septal, está antes de la primera diagonal, nosotros solemos ver una elevación clara y marcada cuando hablamos del plano frontal en la derivación de 1 y AVL. Y ustedes se preguntarían por qué, aunque esto no siempre pasa. Es porque en muchos pacientes esta diagonal está muy desarrollada. Y aparte de que irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo, suele también extenderse hacia la cara lateral. En este caso solemos ver elevación de un EOL y muchas veces por eso nosotros solemos ver depresión de cemento ST como cambios recíprocos en las derivaciones inferiores. La verdad que también cuando tenemos obstrucciones proximales en la descendente anterior, solemos ver una pequeña elevación en la derivación AVR. Y es porque el vector, en este caso, cuando la obstrucción es proximal, se dirige hacia la cara del epicardio, pero hacia la cara anterior totalmente, ¿de acuerdo? Anterior totalmente. Como las derivaciones inferiores, ven que el vector va a señalar la lesión que está anterior, se aleja acá y ve la cora. Recordad que aquí los cambios de las alteraciones eléctricas se dan en el cemento ST, se da en el potencial de acción en la meseta. Vamos a obtener una depresión de cemento ST porque vemos una cola de una EOBL que son derivaciones en el plano frontal. Recordad que son laterales. Suelen ver la cabeza del vector, en este caso de lesión. Van a tener una elevación. Muchas veces la elevación es mayor en AVL porque saben que en el plano frontal AVL es más alta que D1 en este caso. Y AVR, que es una derivación derecha, también suele ver la cabeza y por eso suele presentar cierta elevación cuando tenemos una obstrucción que es proximal antes de la primera septal, en este caso en la descendente anterior. Ya en el plano horizontal, como nosotros solemos ver acá, recuerda que el plano horizontal, nosotros tenemos la cara anterior del ventrículo izquierdo, suele el vector venir hacia epicardio, nosotros tenemos todos los electrodos acá a nivel precordial colocados, y nosotros como el vector se acerca, ya una alteración en la meseta del potencial de acción, hay una alteración en la corriente eléctrica en esta zona, vamos a ver una elevación del cemento ST, en este caso, cuando suele ser proximal, muchas veces no encontramos elevación en V5 y V6 que son también derivaciones laterales. Muchas veces la observamos desde V1 hasta V4 y entre T1 y VL, ¿de acuerdo? Y en este caso nosotros tenemos que sospechar que la elevación, la obstrucción, la oclusión total que hay es muy proximal en la descendente anterior, ¿de acuerdo? Nosotros lo vemos acá en el plano horizontal, ¿de acuerdo? Esta elevación de cemento ST, aquí lo encontramos con un patrón QS total, ¿de acuerdo? Miren cómo va acá el bucle del QRS, que en este caso
primero tiene esta salida, los primeros 40 milisegundos hacia atrás. Miren cómo ven acá, hacia atrás, hacia posterior, en el plano horizontal, y hace este giro que es antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas derivaciones que están acá, de V1 a V4, ve que se le aleja el bucle de la despolarización, y por eso como tenemos este patrón acá, con este patrón QS, ¿de acuerdo? Y una elevación de cemento ST por la alteración que hay en la meseta. Y V5 y VC, que suelen ser derivaciones laterales en el plano acá horizontal, cuando el bucle se está produciendo, la onda R o la cabeza del vector se le acerca a estas derivaciones exploradoras, y por eso suele tener muchas veces una onda R prominente y no presenta elevación de cemento ST. Miren acá en este trazado electrocardiográfico, nosotros solemos ver una elevación de cemento CT con criterio. Miren cómo compromete la cara anterior. Yo tengo que enfocarme en que tenga mayor de 2 milímetros de elevación si es mayor a 40 años, o mayor de 2,5 si es menor de 40 años. Miren cómo hay una elevación de cemento ST del punto J en V1, V2, V3, ya no en V4, incluso aquí hay depresión en V5 y VC, y esto es una lesión subepicárdica, me acuerdo, porque ya aquí es una lesión transmural, subepicárdica, en este caso como está V3 comprometido, anterocetal, ¿de acuerdo? Anterocetal. Miren cómo hay una elevación en D1 y más marcada en AVL, con depresión, en este caso como cambio recíproco en las derivaciones inferiores, lo que me habla de cuando yo veo un electrocardiograma como este, que la oclusión está muy próxima en la arteria descendente anterior, ¿de acuerdo? Antes incluso que la primera septal. Por eso incluso observamos una elevación acá en la derivación V1. Acá también solemos ver un patrón similar, elevación de cemento ST, V1, V2, V3, V4, pero ya no en V5 y V6. Miren, acá es sutil en D1 y más marcado en la derivación AVL, con estos cambios recíprocos en la cara inferior, porque el vector va hacia arriba, va hacia anterior, ¿de acuerdo? Y esta sutil elevación en la derivación AVR. Entonces, esto, aparte de aprender estos criterios, también es aprender a visualizar para cuando nos enfrentemos a estos casos específicos. Acá solemos ver un patrón similar, elevación de cemento ST, ¿de acuerdo? Que incluso esto suele confundir muchas veces con una pericarditis, pero luego observaremos este tema adicional. Pero aquí en V5 y V6 ya no hay elevación de cemento ST, aquí es sutil en la cara lateral de un EVL. Y miren cómo no hay un cambio marcado en D2, D3 y AVF, porque no suele siempre mostrar imágenes especulares, en estos casos en la cara inferior. Bien, miren acá, observen cuando ya la oclusión acá está antes de la primera Z también. Bien, nosotros observamos acá la arteria descendente anterior. Observamos acá la arteria circunfleja. Bien, entonces aquí nosotros tenemos la primera septal penetrante, que es lo que nosotros hemos venido hablando, y la obstrucción está acá, en la descendente anterior, es lo que nosotros hemos venido hablando. Muchas veces, cuando tenemos esta diagonal muy desarrollada, también como yo les decía, vamos a encontrar, el paciente suele tener, recuerden, entre 3 a 6 diagonales, 5 diagonales, y suelen irrigar toda esta cara anterior del ventrículo izquierdo, y la cara también, si son bien desarrolladas, lateral, hasta hacia esa zona lateral más apical del ventrículo izquierdo. Y miren cómo aquí ya la elevación de cemento ST va hacia V5, y en D1 y VL también hay elevación de cemento ST con cambios recíprocos en la cara inferior. En este caso, si nosotros recordamos muy bien que la primera Z es la como quien se encarga entre la primera y segunda en la irrigación de la rama derecha de las de His, nosotros estamos observando, aparte de que el septum, por tornarse en este caso
isquémico con zona eléctricamente inactiva, puede darnos una onda Q, porque ya aquí no hay esta despolarización de izquierda a derecha, sino que recuerden que el bucle se aleja hacia la izquierda, suele dando este patrón de onda Q, pero también como muchas veces la isquemia afecta la rama derecha, podemos tener un patrón de bloqueo de rama derecha porque en este caso la Z, esta primera Z, la segunda Z suele estar comprometida porque la obstrucción en la descendente anterior es antes de ella. ¿De acuerdo? Miren acá, ya cuando la oclusión es distal, después de la primera Z. En este caso, la elevación la vamos a observar en AVL, en D1, DV2, AV6 también está comprometida en este caso. Y solemos ver también cambios recíprocos en las derivaciones inferiores. Por ejemplo, nosotros solemos ver en el plano frontal, cuando ya la oclusión de la DA es distal a la primera aceptar, solemos ver una elevación en AVL, en D1, que suele ser marcada. Ya aquí está después de la primera aceptar, pero antes de la primera diagonal. En este caso, AVR no suele estar elevado, cambio recíproco en la cara inferior. Y esto es en el plano frontal y en el plano horizontal ya incluso V1 no suele mostrarse elevado. Cuando la acetal está involucrada, la primera acetal sí suele mover elevación en un V1, pero cuando no, cuando es vista a ella y ante la primera diagonal, suele mover elevación de V2 a V6, como vimos acá también en D1 y a VL, con cambios recíprocos en la cara inferior. Esto es característico, observarlo en pacientes que tienen oclusión en la descendente anterior, pero ya dista a la primera setal. En este caso, acá el bucle de despolarización en vista de que la primera seta es importante en irrigación, muchas veces de la rama derecha, en esta irrigación más basal del septum interventricular, suele como respetarse. En este caso, si suelen ver acá, puede haber muchas veces una pequeña onda aérea embrionaria. Suele respetarse muchas veces en el plano frontal esta despolarización que viene en el bucle, que viene de izquierda, en este caso de izquierda a derecha, con un giro también que es antihorario. ¿De acuerdo? Antihorario, muestra elevación acá en D1 VL, porque se aleja de izquierda a derecha el bucle de despolarización, porque se aleja el vetón y hace este patrón QR con elevación del segmento ST. Miren acá, nosotros podemos ver una elevación marcada que no está en V1, sino que está en V2, V3, V4, V5, V6, de una VL. Incluso esto es lo que yo le llamo una lesión subepicárdica anterior extensa. Bien, anterior extensa, porque tiene todas estas derivaciones comprometidas en este caso. Cambio recíproco en la cara inferior, como podemos ver acá. Y vaca, este es otro ejemplo bien marcado de V2 a V6 a elevación, de 1 a VL a elevación y cambio recíproco en la cara inferior. Cuando nosotros solemos ver esto, lo que yo les decía, es el mismo caso en pacientes que tienen una oclusión distal de la primera septal, la primera porción de septum suele conservarse, pero suele afectarse una gran porción del miocardio porque se comprometen ya el resto de las derivaciones de las arterias coronarias septales y de las diagonales, y por eso suele mostrar este patrón que es anterior extenso en el electrocardiograma. Acá nosotros podemos ver ya en el plano horizontal, recuerda que en el plano frontal daba un giro antihorario de izquierda a derecha y luego se venía a la izquierda, pero en el plano horizontal el bucle del QRS totalmente se va hacia atrás. Como que muchas veces podemos ver una onda aérea embrionaria, no en todos los casos, pero sí podemos verla, porque esa primera porción que queda no afectada del septum interventricular
suele dar una pequeña despolarización hacia la derecha, pero que inmediatamente suele irse hacia posterior, hacia atrás, o del inicio suele irse hacia atrás. Todas estas derivaciones que son precordiales, que suelen ver que se le aleja el bucle de despolarización, que se le aleja el vector, y por eso vemos un patrón QS en este caso, o a veces un patrón con una R embrionaria, pero con una elevación clara del segmento ST, en este caso, que suele ser anterior extenso. Solo vemos un patrón similar a este. Miren cómo hay elevación de segmento ST con un patrón QR. Recuerda que cuando tenemos este patrón QR es porque tenemos músculo bueno que está mezclado con músculo que ya que está necrótico y que crea ventana eléctrica, pero afecta lo primero como 40 milisegundos del potencial de acción de la despolarización en el electrocardiograma y por eso tenemos esta onda Q patológica acá representada. Entonces, si yo fuera a describir esto, siempre lo hago en orden, desde la onda Q hasta la onda T. Dijera, por ejemplo, zona eléctricamente inactiva que va desde V1. Realmente aquí va hasta VC, entonces sería una zona eléctricamente inactiva anterolateral con lesión subepicárdica anterior extensa y aquí la onda T ya va negativa en esta primera porción, ya positiva en el resto y dijera, por ejemplo, lo pudiese poner así también con una isquemia que es subepicárdica anterocetal y ya luego acá puede decir que su endocárdica a nivel lateral, aunque la onda T no se muestre simétrica porque ya está solapado la elevación de cemento ST con ella, ¿de acuerdo? Miren un patrón acá también eh, con una gran elevación de cemento ST anterior extenso, incluso como el patrón de Trombo-Stone, que es el patrón de la lápida, que es muy famoso, se ha hecho, y que habla de que son oclusiones críticas y estos pacientes suelen tener alto grado incluso de mortalidad, porque es muy crítica la lesión y hay que tratarlo inmediato. Ya cuando la oclusión ya es distal, tanto la primera setal como la primera diagonal, se libra la primera diagonal, que suele estar bien desarrollada, irriga esa cara lateral del ventrículo izquierdo, y aquí nos vamos a encontrar muchas veces elevación en D1 y AVL, ¿de acuerdo? Y aquí el vector, como ya es como más distal en la descendente anterior, el vector no va hacia arriba, sino que va hacia nivel apical el vector de lesión. Esto hace que los cambios recíprocos en la cara inferior, que está hacia acá en el plano frontal, vean más la cabeza del vector de lesión. Y muchas veces solemos ver las derivaciones inferiores o con un ST normal o a veces ligeramente elevado. A veces, muchas veces ustedes dicen, vaya redundancia, a veces ustedes dicen, eh, lesión subepicárdica inferior y anterior, pero muchas veces estos son cambios recíprocos. Y ustedes dirían, pero son imágenes especulares. Le hablo como cambios recíprocos para que puedan entender que es porque están observando el vector de lesión. ¿De acuerdo? El vector de lesión que viene hacia APES y ellos ven la cabeza y suele mostrar una ligera elevación. Otro detalle que pudiese pasar es que tengamos una onda, tengamos una arteria coronaria, una descendente anterior envolvente. Esa tipo 4 que envuelve todo el ápice del ventrículo izquierdo y también irriga parte de la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y la isquemia llegue hasta una porción de la cara inferior y suele también haber elevación del cemento ST en cara inferior. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Esto es en el plano frontal. En el plano horizontal, igual. Vamos a observar elevación de cemento ST porque el APES señala hacia el nivel precordial donde están estos electrodos exploradores, es la cara anterior también del ventrículo izquierdo, y vamos a observar elevación V2, V3, V4, V5 y V6. Bien, ahora bien. Cuando tenemos una oclusión distal, que lo que yo venía hablando anteriormente, a la primera diagonal, ya suele afectar, esa es la porción más apical del ventrículo izquierdo,
Por eso vamos a tener elevación, como les mostré, que puede ir de V2, V3, V4, V5, V6, con una ligera elevación de cemento ST en cara inferior, porque muchas veces o en la cara inferior miran el vector de lesión o tenemos una coronaria, una descendente anterior que es envolvente. Pero cuando es antes de la primera diagonal, el vector de lesión va hacia anterior, se aleja de la cara inferior, por eso tenemos depresión de cemento ST. Y es algo para que ustedes puedan comparar hacia qué nivel está la obstrucción en la descendente anterior. Si vemos una ligera elevación en la cara inferior, aparte de la cara anterior, sospechamos que es más distal a la diagonal y cuando observamos una depresión como cambio recíproco en la cara inferior, vamos a sospechar en este caso que es antes de la primera diagonal. Bien, entonces acá podemos ver un patrón igual de V2 a V6, de una VL, un patrón anterior extenso, pero con elevación también en la cara inferior. Nosotros podemos sospechar que esto es distal a la primera diagonal, en este caso, aunque muchas veces, les soy sincero, he visto en este caso tras coronariografía, donde puede ser incluso aproximada a la primera diagonal. Tampoco es que se cumple en el 100% de los pacientes. Esto es un patrón también similar a lo que hemos visto. Y también podemos tener en este caso una oclusión, o bien en este caso aquí la descendente anterior, pero vamos a enfocarnos, vamos a imaginar que esta oclusión está en la primera diagonal. Primera diagonal que irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo, que suele llegar hasta la cara lateral, que presta irrigación al músculo papilar anterior, que presta irrigación al fascículo, a esa subdivisión anterosuperior de la rama izquierda también. Y esto nos hace a nosotros tener como enfocado en esta cara lateral una lesión subepicárdica donde vemos elevación en D1 y OVL, pero solemos ver depresión en la cara inferior. Bien, esto es en el plano frontal, pero cuando nosotros observemos en un electrocardiograma que tenemos elevación focalizada en D1 y AVL, tenemos depresión en la cara inferior del ST y elevación aislada en la derivación V2, como acá, miren V1, V3 no está afectada, una elevación marcada aislada en V2, a esto se le conoce como signo de la bandera de Sudáfrica, ¿de acuerdo? Y esto es, cuando vean esto, nos habla de una oclusión en la primera diagonal. También está descrito que suele también haber una oclusión proximal en la circunfleja y esto hace que tengamos un patrón como este de la bandera de Sudáfrica. Es característico porque solamente de unión a VL está elevado y hay una elevación en V2 aislada en las derivaciones precordiales y esta depresión en D3, que son cambios recíprocos, porque saben que esto en D1 y OVL los cambios recíprocos son inferiores, hacen simular la bandera de Sudáfrica y por eso se le ha nombrado de esta manera. Miren este electrocardiograma, observamos elevación en D1 y AVL y depresión en D3 y tenemos una elevación aislada en la derivación V2. ¿De acuerdo? Aislada. Miren cómo aquí ya no hay, en este caso, sino más que depresión. Y ustedes sospechan acá que puede ser una oclusión en la arteria circunfleja o también que está como está descrito en la primera diagonal. Ahora bien, muchas veces nosotros podemos tener una obstrucción en el tronco como tal de la coronaria izquierda antes de que se dé la bifurcación de la descendente anterior y de la circunfleja. Ya esto hace que haya una isquemia aguda muy marcada en todo el músculo ventricular en su mayor porcentaje. ¿De acuerdo? Esto hace ya que el vector de lesión como que no tenga una zona específica hacia dónde ir, hacia anterior, en el músculo ventricular, hacia lateral, porque es una isquemia masiva. ¿De acuerdo?
Al tener esta isquemia masiva que se convierte en una lesión isquémica aguda masiva, aquí el vector mejor se aleja o se aleja del ápice en este caso y va más hacia la región basal, ¿de acuerdo? Esto es característico porque nosotros solemos ver una elevación marcada en la derivación AVR y en cuanto al plano frontal, hay una depresión del ST en la mayoría de las derivaciones, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Son estos electrocardiogramas característicos que nosotros solemos ver una depresión del ST marcada en más de 7 u 8 derivaciones, de acuerdo, más de 7 derivaciones, un promedio acá. Algunas literaturas mencionan hasta 6 con una elevación AVR, más o menos V1, y esto habla de que el paciente tenga una obstrucción del tronco coronario izquierdo. Mayormente no suelen ser totales, pero suele ser una obstrucción importante, porque ya aquí no tiene que ser la obstrucción como en las otras coronarias para que el paciente pueda presentar síntomas y alto grado de mortalidad. Incluso ustedes siempre a la elevación del cemento CT que siempre están más apresurados, pero cuando vemos este caso en específico, incluso más apresurado, porque están relacionados con alto grado de mortalidad estos pacientes con obstrucción de tronco. Vienen acá, tenemos un desnivel del cemento ST, esto no le llamamos de que una lesión suendocárdica, ¿de acuerdo? No le llamamos así, esto es una otro, aunque si quieres describir en el electrocardiograma, tiene que poner desnivel del ST o depresión del ST en tales derivaciones, con elevación en tal derivación. Para ser más específicos, miren, V2, V3, V4, V5, V6, D1, D2, D3 no, AVL, AVF ligeramente, pero elevación en AVR y en V1. Un paciente te llega así, es una probable obstrucción del tronco coronario izquierdo y más si está con síntomas, y este paciente tiene que evaluarlo antes de tomar cualquier decisión, incluso terapéutica, de antiplaquetaria, de anticoagulación, hablar con hemodinamia o con cirugía cardiovascular en primera instancia. ¿De acuerdo? Viene acá donde tenemos elevación marcada en VR y V1, pero hay depresión en la mayoría de las derivaciones, más de 7 derivaciones, más de 8 derivaciones, y esto nos habla también de que hay una oclusión del tronco coronario izquierdo. Es una imagen que no se le puede olvidar. Y en este caso también, acá, de los que nos llegan a nosotros, depresión en V2, V3, V4, V5, V6, D1, D2, en este caso de 2 a VF, a VL y elevación a VR. Esto es un patrón que no se debe olvidar, ¿de acuerdo? Este también otro caso donde la depresión no es tan marcada, pero sí es descendente y horizontal en ciertas derivaciones con elevación a VR y no habla de oclusión del tronco coronario izquierdo, al igual que en este electrocardiograma también con elevación marcada en AVR, también en V1 y depresión en la mayoría de las derivaciones. Este patrón no se le puede olvidar a ustedes. Ya finalizando, cuando hablamos de una oclusión en la coronaria derecha, en este caso, nosotros vamos a tener una elevación del segmento ST en cara inferior y también puede verse comprometido el ventrículo derecho cuando la obstrucción es proximal. Cuando tenemos una oclusión proximal en la coronaria derecha. Recordar que el paciente puede presentarse con disfunción sinusal. En este caso, si es antes de que se dé esta rama, puede ver comprometido V3 o V4R, o sea, las derivaciones derechas. Si está antes de la rama ventricular derecha y marginal aguda, y ya como en el 85% de los casos, la coronaria derecha da la descendente, en este caso posterior, vamos a encontrar elevación en la cara inferior que es de 3, de 2 y AVF, con cambio recíproco cuando es la coronaria derecha. Es importante esto,
en AVL y D1. Y cuando es la coronaria derecha, la elevación de D3 es mayor que la elevación de D2. Vayan tomando notas. Es importante destacar que muchas veces en infarto inferior vamos a ver cuando es extenso, cuando no es extenso. En este caso, observamos en el plano frontal cómo realmente el vector se aleja de la cara inferior. En este caso, en cuanto hablamos del bucle del QRS en el plano frontal, ¿de acuerdo? Se aleja, en este caso, cuando es no extenso y viene hacia este cuadrante que todavía está normal, ¿de acuerdo? Y hace este giro horario. Esto hace que al alejarse el bucle de despolarización, en este caso, tengamos una onda Q. Bien, cuando tenemos en este caso una ventana eléctrica, porque en este caso te dirían, no, porque o tendrían la duda, ¿y por qué se aleja si es una lesión subepicárdica? Si el vector va hacia su epicardio y señala su epicardio. Eso es en cuanto al segmento ST, eso es en cuanto a la meseta en la potencia de acción. Cuando ya tenemos zona eléctricamente inactivas, cuando tenemos necrosis, recordar que la depolarización se da en zonas aledañas, alejándose de esta zona afectada. Bien, miren cómo se da la depolarización en las otras zonas del ventrículo izquierdo. Aquí hace el bucle. Tenemos acá como no es toda la cara inferior y hay parte de la depolarización de la cara inferior, en este caso también un músculo que puede estar entrelazado con músculo necrótico o que está muy aledaño todavía que queda en la cara inferior músculo bueno. Vamos a encontrar este patrón que es QR. ¿De acuerdo? Este patrón que es QR, como yo se lo había explicado en la fisiopatología, que depende de la evolución va a estar acompañado de elevación o no del cemento ST, pero ya cuando es extenso, en este caso, extenso, la zona eléctricamente inactiva, no tenemos músculo aledaño bueno en la cara inferior, es toda la cara inferior. Nosotros en vez de encontrar un patrón QR, vamos a encontrar un patrón QS en la cara inferior. Miren como aquí el bucle en el plano frontal ya no viene hacia este cuadrante normal, sino que se aleja de toda esta zona en el plano frontal, se queda hacia esta zona acá de los cuadrantes superiores, porque es un infarto que es extenso en la cara inferior. No extenso, no se lo olvide, patrón QR, aunque haya zona eléctricamente inactiva, y extenso en toda la cara inferior cuando tenemos este patrón QS. Bien, miren este electrocardiograma, el ritmo sinusal, miren como de 2 no tiene una elevación de cemento ST, pero ya hay una onda T aplanada que se está poniendo negativa, pero miren cómo hay elevación acá, en este caso de cemento ST de 3 y AVF. Bien, en D3 y AVF. Miren cómo D3 está más elevado que D2. Sospechen que es coronaria derecha. Y miren los cambios recíprocos en D1 y AVL. Sospechen que es coronaria derecha en este caso. Acá observamos este patrón de elevación en D3, AVF y no tanto en D2, sutilmente en D2. Cambio recíproco en D1, AVL con depresión de cemento ST. Esto me habla aquí a mí que también quien está afectada es la coronaria derecha. Y voy acá muestro otro electrocardiograma que en este caso se acompaña de un bloqueo auriculoventricular. Y esto es porque recordad que la coronaria derecha dominante también da la arteria del nodo auriculoventricular. Y en este caso, en muchos de los infartos inferiores, se compromete y el paciente nos va a llegar a nosotros con elevación de cemento ST en cara inferior, pero también nos va a llegar a nosotros, en este caso, con un bloqueo auriculoventricular que puede ser completo, 2-1 depende el grado de afectación del nodo auriculoventricular. Y en este caso podemos ver elevación en D2, en D3, que es mayor que en D2, y cambio recíproco en D1 y AVL, hablándonos que es coronaria derecha. Pasa lo mismo en este electrocardiograma.
elevación en cara inferior con un cambio recíproco en D1 y AVL, y recalco elevación mayor en D3 que en D2. Y cuando le hablo de esto es porque cuando tenemos afectación de la coronaria derecha, D3, el punto J va a estar más elevado que D2 y observaremos depresión en la derivación de uno. Cuando sospechamos que la dominancia es izquierda porque es la circunfleja la afectada, tendremos mayor elevación en la derivación de 2 que en de 3, o sea, el punto J más elevado, y en este caso vamos a encontrar elevación mayormente en D1 que AVL, ¿de acuerdo? Aunque AVL puede estar elevado, la elevación mayormente es en D1. En este caso, nosotros podemos observar que aunque la obstrucción sea ya más distal a la rama ventricular derecha, nosotros no vamos a tener en este caso como compromiso del ventrículo derecho, pero sí elevación en la cara inferior, porque depende la descendente posterior de la coronaria derecha. Bien, y elevación mayor en D3 en este caso que en la derivación de 2 con depresión en D1 y OVL, que son las derivaciones, en este caso, especulares, las derivaciones recíprocas. Bien, entonces, hablando de dominancia entre coronaria derecha versus circunfleja, ya esto no se le puede olvidar a todo paciente que muestran elevación de la cara inferior, del segmento ST, lesión subepicádica inferior, nosotros debemos hacer derivaciones derechas. Las que ya te hablan que incluso solamente poniendo V3 y V4 es más que suficiente. No importa si lo quieres poner completa, hacer derivaciones a nivel derecho y también hacer derivaciones posteriores en estos pacientes. ¿De acuerdo? Porque recordar que la coronaria derecha, aparte de que da descendente posterior, aparte de que da rama para el ventrículo derecho, da ramas posterolaterales para la cara dorsal, mejor dicho, infrabasal del ventrículo izquierdo. Aquí observamos, esto es claro que dominancia derecha. ¿Por qué? D3 más elevado que D2, cambio recíproco en D1 y AVL. Y más también cuando hacemos derivaciones derechas, si vemos afectación de V4 en este caso. Por ejemplo, tenemos un electrocardiograma al cual hicimos derivaciones posteriores y derivaciones derechas. Elevación en cara inferior de 3 más elevado que de 2. Depresión en D1 y AVL, que son cambios recíprocos, sospechamos coronaria derecha. Derivaciones derechas que colocamos acá, los electrodos. Elevación en V4, elevación en V5. Esto me habla de que el ventrículo derecho, el infarto se extendió en ventrículo derecho también. Y en las derivaciones posteriores también tengo elevación en V7, en V8 y en V9. Y ustedes saben colocar estas derivaciones y a todo infarto inferior hay que hacerle estas derivaciones. Es decir, que todo esto nos demuestra que la coronaria derecha es dominante y de que el ventrículo derecho está afectado y también de que hay una afectación del ventrículo izquierdo en su cara inferobasal. Bien, cuando la circunfleja, la afectada, cuando la obstrucción es la circunfleja, nosotros vamos a encontrar si esta es dominante, si esta es la que da la descendente posterior, podemos encontrar elevación en la cara inferior, pero de 2 más elevado que de 3. Y en este caso, elevación en D1 y AVL, mayormente, en este caso, tiene más prominencia en D1. Bien, entonces acá no hay una imagen de en espejo de depresión del ST en esta cara lateral alta. Aquí, por ejemplo, observamos igual que tenemos elevación en la cara inferior. Y en este caso ustedes observan a D1 y a OVL con un cambio recíproco y siguen sospechando que es coronaria derecha hasta que observan este electrocardiograma que tiene elevación en D1, pero también en D3, D2, en D2 AVF, en D3 no. A veces D3 suele estar elevado, pero recordar que cuando sospechamos que la circunfleja es dominante, D2 es más elevado, hay elevación en D1 y muchas veces también van a ver la elevación en V5 y V6. ¿De acuerdo? Esto, ustedes se preguntan, esta depresión que hemos observado en pacientes con, que ya yo se lo he explicado, en pacientes que ya sea la coronaria derecha o la circunfleja, es porque también la circunfleja da marginales para la cara inferolateral, inferobasal del ventrículo izquierdo
Y esto recordar que son las imágenes especulares de esa cara. Bien, son las imágenes especulares de esa cara. Cuando observamos onda R grande, es que ya hay onda Q en esa cara. Bien, cuando hay onda R grande, es que hay onda Q. En este caso, solamente sospechamos de que hay elevación de cemento CT en esa cara y que todavía no hay onda Q. Miren, en este caso, otro electrocardiograma donde la elevación del ST es mayor en D2 que en D3, hay elevación en D1. V5 y VC, circunfleja, circunfleja dominante. En este caso, el de presión de V1 o V3, que me habla de que la cara infravasal también tiene elevación de cemento ST. En este caso, que es lo que estamos hablando, que cuando hacemos un electrocardiograma de 12 derivaciones, cuando yo sospecho de una oclusión crítica importante, es cuando hablo de este OMI inferovasal inferolateral en un electrocardiograma de 12 derivaciones estándar. Y es cuando veo depresión horizontal o descendente de V1 a V3, muchas veces se puede extender hasta V4 acompañado de onda T positiva. Ocasionalmente, si ya hay onda Q, vamos a encontrar onda R alta, ¿de acuerdo? Entonces, debemos hacer derivaciones posteriores, comprobar que hay elevación de cemento CT. En este caso, a menudo nos puede hablar a nosotros que puede ser por una circunfleja, que también no tiene que ser dominante. Si hay una obstrucción de la circunfleja que también da rama para la cara inferobasal, puede haber elevación aislada de esa cara inferobasal. Pero si esto se acompaña de elevación en cara inferior, sospechamos que la circunfleja es dominante, si tiene la característica ya descrita, o que también pueda ser la coronaria derecha la que provoca estas alteraciones y es un paciente con elevación de cemento ST. Recuerda que debemos hacer las derivaciones posteriores para comprobar esto. Recuerda que como la elevación es en esta cara inferobasal del ventrículo izquierdo, las imágenes especulares las vamos a obtener de V1 a V3 y a veces hasta V4. Como podemos verlo acá, el vector de lesión a quien señala a la cara inferobasal del ventrículo izquierdo, la que llamamos cara posterior, y por eso esas derivaciones de V1 a V3 en la cola del vector de lesión y nosotros vamos a ver depresión de cemento ST y onda aérea alta si hay onda Q. Bien, es esto que estoy viendo acá. El vector se aleja, al vector alejarse, tengo depresión de cemento ST, pero son imágenes en espejo, son especulares a la elevación que hay en las derivaciones posteriores, como en este caso podemos observar. Un tema que está más que claro, más que entendible y que yo sé que no se le va a volver a pasar cuando recordar que es la coronaria derecha que da estos ramos posterolaterales para esta cara inferobasal del ventrículo izquierdo o que también puede ser la circunfleja que por sus marginales, en este caso, afecte la cara inferobasal del ventrículo izquierdo, ya sea esta dominante o no sea esta dominante. Bien, entonces está más que claro que podemos ver cuando veamos depresión, ya sea horizontal o descendente de V1 o V3, a veces se tiende hasta V4, nosotros vamos a sospechar que está comprometida la cara inferobasal y hay que hacer derivaciones posteriores. En este electrocardiograma no vemos elevación en cara inferior, solamente vemos aislado depresión de V1 y V2, una onda R, y esto puede ser una lesión subendocárdica a nivel septal, pero debemos hacer derivaciones ¿qué? Debemos hacer derivaciones posteriores para comprobar que esto no sea una imagen en espejo de la cara infravasal del ventrículo izquierdo, como también observamos acá, sin, en este caso, observamos onda Q en dedo de 3 y AVF, que hubo afectación de esta cara y aquí también onda aérea ya prominente en V1, V2 y V3 con esta depresión del cemento ST que nos habla a nosotros de que también este infarto ha sido evolucionado y que si hacemos derivaciones posteriores encontraremos onda Q en este caso, como este mismo electrocardiograma que incluso muestra elevación acá en D1 y AVL y aquí me habla de que la afectada es la circunfleja. Está más que claro, otro electrocardiograma de ejemplo, mientras más electrocardiogramas reales le muestro, aparte de aprender los criterios, también hacen una imagen, se guardan esa imagen visual para cuando le lleguen estos pacientes con estos electrocardiogramas. Miren acá,
Yo tengo esta elevación en D1, sutil en D2, mayor que en D3, con esta imagen que observamos acá también de depresión en V1, V2, V3, que es un electrocardiograma estándar y que debemos hacer derivaciones posteriores para descartar en esta cara infravasal. También hay infarto del ventrículo derecho, como hemos venido hablando, y hay que hacer derivaciones derechas, porque cuando encontramos una elevación mayor a 0,5 milímetros en V3 y V4R, en este caso, o mayor a 1 milímetro en V3 y V4 en hombres que ya sean menores de 30 años. Nosotros hablamos de que hay una lesión subepicárdica que compromete al ventrículo derecho. Bien, y nosotros solemos ver esta elevación, como estamos observando aquí claramente, y muchas veces también podemos, cuando el ventrículo derecho está afectado, como V1 y V2 son derivaciones derechas, cuando la colocamos a nivel del tórax, solemos ver también elevación de cemento ST en V1 y V2 y siempre suele haber una mayor elevación en V1. Cuando vean una mayor elevación, cuando solamente esté V1 y V2 y la elevación sea mayor en V1 que V2, hagan derivaciones derechas, porque muchas veces puede ser solamente que esté comprometido el ventrículo derecho con una lesión subepicárdica en esta zona. V3 y V4R, vamos a observar acá elevación de cemento ST. Saben que el ventrículo derecho también es la cavidad más anterior en este caso, y es para que nosotros no nos equivoquemos. Muchas veces esto puede ser aislado, que un V3 o V4 esté elevado, pero mayormente lo que solemos encontrar es que también esté acompañado con una elevación en la cara inferior cuando es la coronaria derecha la que está afectada. Casi siempre, y esta, si es dominante, vamos a encontrar que esto está acompañado de elevación en la cara inferior. Bien, es como cuando encontramos elevación, como vemos acá, V1, V2, en V1 está muy elevado, en este caso V1 está muy elevado, y luego vemos V3, V4R que está elevado, en este caso nosotros debemos sospechar que el ventrículo derecho es que está afectado, incluso acá nos acompaña de afectación de la cara inferior. Bien, miren este paciente, en este caso que tiene una afectación de la coronaria derecha clara, porque D3 más elevado que D2, cambio recíproco en D1 y VL, pero hay elevación en este caso en clara en V4, V5 y V6 porque hay extensión hacia el ventrículo derecho y esto no lo puede nosotros ya pasar por alto a la hora de recibir un paciente en contexto de un síndrome coronario agudo. Del otro signo, ya vamos a desglosar cada uno de estos signos para llegar al final de esta sesión y son estos que yo más lo involucro como OMI, que son oclusiones críticas y hay que tomar en cuenta para el paciente ir a hemodinamia inmediatamente, porque habla de oclusiones críticas coronarias. Y es este patrón de Winter que podemos verlo en cualquier derivación, pero mayormente en las derivaciones precordiales, y es cuando encontramos una depresión del punto J. Hay una depresión del punto J, suele ser mayor a 1 milímetro esta depresión del punto J, y se acompaña de un ST que es ascendente, con onda T que suelen ser simétrica, alta y punta redondeada en las derivaciones mayormente son precordiales, ¿de acuerdo? Entonces... Esto suele ser un patrón, se le ha conocido así por Winter, y en este caso nosotros vamos a esos pacientes tomarlo como un OMI, una oclusión crítica coronaria, que el paciente de la descendente anterior, cuando lo observamos en las derivaciones precordiales, para mandar al paciente a hemodinamia. Eso es importante, ¿de acuerdo? Esto representa el 2% de los infartos anteriores en este caso, y requieren terapia de reperfusión a pesar de la ausencia de la elevación de cemento ST. Y ustedes dirían terapia de reperfusión trombolítica, terapia de reperfusión coronaria con hemodinamia, ¿de acuerdo? En cateterismo, porque nosotros cuando hacemos reperfusión trombolítica debemos tener criterios de elevación del punto J según las guías para luego ver los criterios de reperfusión en este paciente.
Miren este electrocardiograma, tenemos una depresión del punto J, V2, V3, V4, V5, V6 y con un ST que no es horizontal ni descendente, sino que es ascendente y onda T alta y simétrica acá, que me habla de que una oclusión crítica total de la descendente anterior. Aquí encontramos otro patrón de presión del punto J y aquí encontramos un ST que, aunque un ligeramente horizontal al inicio, pero luego va ascendente y se acompaña de onda T alta. Esto es un patrón de Winter que no se le olvide a ustedes nunca estos criterios, porque son oclusiones críticas de la descendente anterior y el paciente necesita terapia de reperfusión. Otro patrón importante es el patrón de Wellings, ¿de acuerdo? El patrón de Wellings. En el patrón de Welling lo solemos encontrar la derivación de V2 a V5 también, y solemos tener un patrón tipo A y un patrón tipo B. En este caso, cuando encontrábamos esta onda trifásica que yo le decía, en el patrón tipo A, en este caso encontramos positiva y negativa, y con una porción terminal, en este caso, invertida de la onda T. En este caso, suelen decir que el patrón es menos común encontrar un patrón tipo A y que suele ser más peligroso, la oclusión crítica. Y en este caso, el paciente tiene una oclusión crítica de la arteria descendente anterior. Mayormente, cuando hacemos el electrocardiograma y observamos este patrón en los pacientes, el paciente suele referir que tuvo dolor torácico, pero cuando hacemos esto, ya el paciente no suele tener dolor torácico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un paciente que está en alto riesgo de evolucionar a un infarto anterior, ya está con elevación de cemento ST, y es un paciente que también necesita terapia de reperfusión, un paciente que está considerado dentro de las oclusiones críticas que yo he venido hablando de los OMI, y es un patrón tipo A que no suele tener ya elevación, criterio de elevación del punto J, porque ya si tiene criterio de elevación del punto J ya es una elevación del cemento ST. No suele cumplir en las precordiales con criterio de elevación del cemento ST, pero tengo este paciente que presentó un dolor típico coronario y solemos encontrar este electrocardiograma. Pero mayormente ya el paciente se le ha quitado el dolor cuando encontramos este patrón de Wellens y es un paciente que presenta una obstrucción crítica de la descendiente anterior. O el Wellens tipo B, en este caso, que solemos encontrar onda T simétrica, profunda, negativa, también en las precordiales, y me habla de una obstrucción crítica de la arteria descendente anterior. Nosotros vamos a encontrar frecuentemente que está acompañado el QRS con onda R. No vamos a encontrar onda Q, porque si hay onda Q, es decir, que es un infarto evolucionado. Y es importante estos pacientes aprenderse siempre bien estos patrones, porque son oclusiones críticas de la descendente anterior. Miren un patrón de Wellen acá, tipo A, no tengo criterio de elevación de cemento ST, y tengo acá una onda T bifásica con presión final negativa. Y es este paciente que tiene un síntoma claro de un síndrome coronario agudo, pero muchas veces hacemos el electrocardiograma ya cuando el paciente ciertamente ha reperfundido algo, ya cuando el paciente ya no tiene dolor torácico. Aquí tenemos un patrón tipo B, la onda T simplemente está en negativa. En las precordiales, V2, V5 hasta V6, y es un patrón de Welling tipo B que encontramos acá y también me habla de una obstrucción crítica de la descendente anterior, como este también que es un patrón tipo B, y observamos y nos damos cuenta en cada uno del electrocardiograma que la onda R está conservada, ¿de acuerdo? No hay onda Q. Y esto es un patrón tipo B. En este caso, siempre recordar que debemos descartar hipertrofia, aunque se suele solapar muchas veces, trastorno de la conducción cardíaca, como yo le he venido hablando en cuanto a la onda T. En pacientes que tienen bloqueo de rama, en pacientes que tienen estimulación por marcapaso, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Qué criterio utilizamos con estos pacientes? No se considera que un bloqueo de rama izquierda nuevo sea equivalente automáticamente
a un síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST. ¿De acuerdo? Su presencia en un paciente con clínica sí sugiere de que haya una oclusión crítica coronaria en estos pacientes y puede justificar de que el paciente vaya a angiografía urgente si hay signo clínico de que sea un síndrome coronario agudo y hay criterios específicos también, como hablaré más adelante. Y cuando hablo de criterios específicos, hablo de los criterios de Garbosa. Bien, hablo de los criterios de Garbosa, que son más que conocidos. También hay criterios de Barcelona, que estaremos hablando sobre ello. Realmente están los criterios de Garbosa originales, que ya han sido modificados por SMI y que son un poco más específicos, pero aunque los criterios de Garbosa originales, que son estos, son muy específicos, suelen fallar en un alto porcentaje de los casos en pacientes con síndrome coronario agudo y bloqueo de rama izquierda. Primer criterio te dice que debemos encontrar en cualquier derivación que llegue el paciente con dolor, un bloqueo de rama izquierda y cualquier derivación que tenga onda R, de acuerdo, que tenga un QRS positivo, encontremos elevación del punto J mayor a 1 milímetro. Bien, esos son 5 puntos y eso sí se considera ya elevación de segmento ST. Pero si el paciente no tiene este criterio, pero observamos que tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, pero en vez de encontrar esta elevación típica que hay de V1 a V3, hay depresión mayor a 1 milímetro de V1 a V3, tiene 3 puntos y este es un paciente que también tiene criterio de Garbosa positivo y debe ir a angiografía coronaria inmediata. En los criterios originales habla de que haya mayor de 5 milímetros de elevación de cemento ST discordante del QRS para recibir en este caso 2 puntos. 2 puntos no se considera un escarabosa positivo para correr con el paciente. Entonces, en este caso, sí amerita un examen más exhaustivo del paciente para poder concluir de que este bloqueo de rama izquierda, esta imagen de bloqueo de rama izquierda, está asociado a un síndrome coronario agudo. Pero luego SMI lo modifica. Bien, SMI te dice que una elevación discordante con relación STS en este caso, mayormente que tenga mayor a un 25% de esta relación, mejora en este caso esos criterios originales de Esgarbosa y habla de que son más específicos, son más sensibles para relacionarlo con un síndrome coronario agudo con una oclusión crítica total. Cuando encontramos, muchas veces incluso la amplitud del QRS no suele ser grande, sino un QRS que no es muy amplio, como observamos acá, sino que suele ser un poquito más pequeño. Y hay una elevación del punto J. Por ejemplo, aquí tenemos a partir del cemento PR, tenemos 4 milímetros. Bien, vamos a poner a sospechar que esto es así y que la onda S tenga en este caso 10 milímetros. Decimos 4 que es la elevación acá del punto J, entre 10 me da en este caso 0,4 que es un 40%. Bien, un 40%. Dividimos esta discordancia del punto J con esta onda S, si me da mayor a 25%, entonces aquí hablamos nosotros de que tenemos un alto porcentaje que este paciente que me llegó con clínica coronaria sí esté cruzando con una oclusión crítica total. Saben que la descendente anterior irriga la rama izquierda. El paciente puede tener un bloqueo de rama izquierda, incluso que sea antiguo, pero muchas veces cuando llegan con estos criterios positivos es porque un bloqueo de rama izquierda nuevo. ¿De acuerdo? Hay que reconocerlo rápidamente para nosotros mandar a estos pacientes rápidamente a reperfusión coronaria, también a través
de cateterismo a través de hemodinamia. Bien, miren acá, aquí me habla de la sensibilidad y especificidad. Cuando yo tengo elevación concordante con el QRS son 5 puntos, esto es elevación del ST. Esto no es que tan sensible, tan específico, eso es elevación del ST. Este paciente amerita reperfusión inmediata. Pacientes también que tienen esta depresión mayor a 1 milímetro de V1, V3, realmente no suele ser tan sensible. No, los pacientes que tienen imagen de bloqueo de rama izquierda con síndrome coronario agudo no suele ser tan típico encontrar este patrón, pero cuando aparece suele tener un 81% de especificidad. Bien, y este patrón de los 2 puntos que mencionaba, que es mucho menos sensible, un 10%, y cuando aparece suele ser específico un 99%. Pero hablar de que viene, en este caso es mi, modifica tu criterio y dice si tengo mayor de un 25%, de acuerdo, a partir del segmento PR, del punto J relacionado, cuando divido 3,2 entre -10, en este caso me da -32, es mayor a -25, en este caso es mayor a un 25%, es más específico para hablar, en este caso también más sensible para encontrar estos pacientes con relación síndrome coronario agudo y bloqueo de rama izquierda. Siempre hay que tener un buen ojo para ver dónde está el punto J para cuando vayamos a tomar cuando vayamos a tomar en cuenta la discordancia con el punto J y el ST. Tenemos un electrocardiograma acá donde tenemos S profunda, incluso el punto J, que es este que está acá, no cumple mayor a un 25%, pero no solamente debemos quedarnos en precordiales, debemos ir a las derivaciones frontales. Hay elevación de cemento ST en cara inferior, coronaria derecha, y esto es un paciente que tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, pero tiene elevación de cemento ST, y en este caso un paciente que necesita reperfusión inmediata. Eso tiene que quedar claro. Si nosotros observamos este otro patrón de este electrocardiograma, tengo elevación en cara inferior, tengo acá imagen de bloqueo de rama izquierda. Miren que de V1 a V3 no tengo esa elevación típica que observan un patrón de bloqueo de rama izquierda, pero tampoco tenemos una depresión mayor a 1 milímetro, ¿de acuerdo? Pero con esta clara elevación es un paciente con elevación de cemento ST en cara inferior con imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿de acuerdo? Observen este otro trazado electrocardiográfico donde aquí yo tengo onda S profunda, bien, onda S profunda, y observo totalmente el electrocardiograma. Bien, observo totalmente el electrocardiograma porque debo encontrar, como pasa en V3, bien, como pasa en V4, más claro acá en V3, que la elevación del punto J, miren cómo esto lo puede confundir porque la S es muy profunda, pero miren acá como el QRS no es tan amplio, pero tengo mayor de un 25% en esa relación ST-S. Y esto es un paciente, según SMI, que debemos tomarlo en cuenta para reperfusión, y más cuando el paciente está con clínica, porque tiene criterio de Garbosa de SMI modificado positivo. Tenemos este otro trazado electrocardiográfico donde hay una relación S mayor a 25%, y esto me habla también de que es un paciente que tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, incluso no suele ser a veces total, suele ser parcial, porque veo onda Q acá en V6, ¿de acuerdo? Recuerda que hablamos de los distintos patrones y grados de bloqueo de rama izquierda, pero en este caso tengo esa discordancia mayor a 25% de STS, y me habla también de que mi está positivo para este electrocardiograma en este paciente. Acá tengo un patrón de bloqueo de rama izquierda, pero tengo elevación del ST en V4 y V5.
Es Garbosa positivo, 5 puntos. Bien, 5 puntos. Aquí también observamos que el punto J está muy elevado, este punto J, mayor a un 25%. Tengo acá un patrón de elevación en D1 y a VL que tiene QRS positivo, son 5 puntos. Y este paciente, tanto con el de 5 puntos, con el de SMI, está positivo, lo refuerza más. Para que este paciente, si vemos elevación, ya está claro que no hay que calcular más nada y debe ir a reperfusión inmediata, es de Gravosa positivo, 5 puntos en este caso. Aquí tengo un paciente con estimulación de marcapaso. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Estos pacientes se le aplican los mismos criterios. Todo paciente con estimulación de marcapaso, mayormente son los pacientes que tienen estimulación ventricular derecha. Esa estimulación convencional de marcapaso, ¿de acuerdo? Porque al despolarizarse primero el ventrículo derecho, suele mostrar un patrón de bloqueo de rama izquierda y vamos a aplicar los mismos criterios de Garbosa, los mismos criterios de mi modificado para estos pacientes con marcapaso, un paciente con estimulación acá de marcapaso y nosotros vemos una depresión marcada aquí aislada en V2, ¿de acuerdo? Elevación mayor de un 25% acá y esto nosotros debemos tomarlo en cuenta con el mi modificado y si el paciente tiene clínica de dolor torácico para llevar a este paciente a reperfusión a angiografía inmediata, ¿de acuerdo? Esto es un patrón típico en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. No suele ser típico encontrar este patrón, que cuando encontramos este patrón, acá un cemento ST que es convexo total, no suele diferenciarse del punto J, incluso con un QRS que no es tan amplio, es un patrón como visual de bloqueo de rama izquierda que es relacionado a pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio y más que cumple con un mayor de 25% de STS. Cuando en V3 y V4 el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, pero en V3 y V4 en la rama ascendente encontramos esta melladura que suele, una muesca, suele tener una duración mayor a 50 milisegundos. Esto es el signo de Cabrera, que también está relacionado en pacientes con bloqueo de rama izquierda y que han tenido infartos. Paciente que en vez de ser V3 V4 lo encontramos V5 V6 es en la rama ascendente. Ahora que encontramos este notch, esta melladura, ese signo de Chapman que también suele estar relacionado con pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda y han tenido infarto del miocardio. Los criterios de Barcelona, que lo utilizamos también en estos pacientes, estos criterios de Barcelona. Yo siempre lo digo que lo utilicé en conjunto, pero de Garbosa son superior. Esto suele ser más sensible, pero no son criterios que se aplicaron a pacientes que llegaban a urgencia. Fue pacientes que fueron a PCI inmediato, ¿de acuerdo? Estos pacientes no fueron aplicados en pacientes que fueron a urgencia y suele sobrediagnosticar en pacientes que tienen hipovoltaje en el EKG, que tienen miocardiopatía dilatada y por eso no son tan, eh, tan para tomarlo muy en cuenta cuando suelen ser positivos cuando utilizamos este criterio que voy a explicar ahora. Si es la verdad que habla de desviación mayor de 1 milímetro, concordante con la polaridad del QRS, mayormente cuando, por ejemplo, en V1 o V3 tenemos depresión del punto J acompañado de ese QRS negativo, vamos bien allí, o cuando también tenemos onda R positiva y hay elevación de cemento si te está bien allí, parte de lo que habla los criterios de Garbosa, pero aquí dice que si tengo un QRS menor a 6 milímetros, y tengo una desviación discordante del punto J de 1 milímetro o más, tengo Barcelona positivo y esto me hablaría de que este paciente con patrón de bloqueo de rama izquierda es positivo para un infarto del miocardio. Esto lo podemos tomar en cualquier derivación del electrocardiograma o también en AVR. Por ejemplo, en V6 tengo desde el cemento PR acá 6 milímetros justo, menos de 6 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5.
Y desde el cemento P hasta el punto J tengo 1 milímetro o más. Esto sería Barcelona positivo, que también aplica a VR. Como decía, esto es muy sensible, pero en este caso no siempre nos habla de que el paciente esté cursando con un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es un paciente con una miocardiopatía no isquémica. Si aplicamos Barcelona en este bloqueo de rama izquierda, estaría positivo. Bien, estaría positivo. Entonces, estaría positivo en OVR, estaría positivo acá en V4, V5, pero es un paciente con una miocardiopatía no isquémica. Esto es un paciente que tiene un infarto, patrón de bloqueo de rama izquierda, pero Barcelona está negativo. Bien, Barcelona está negativo en este caso, el Carlos está positivo. Aquí, cuando encontramos bloqueo de rama derecha en el infarto, el patrón cambia. Encontramos un patrón QR, no ese patrón trifásico de RSR. Solo encontrar un patrón QR acá, como podemos ver, cuando encontramos el patrón de bloqueo de rama derecha. Y recordar que en el plano horizontal, el dedo de guante terminaba más hacia este cuadrante derecho, o a veces en la tierra indeterminada y no hacia este cuadrante anterior. Bien, esta parte cuando tenemos el bloqueo de rama derecha, esta parte como termina de dedo de guante, queda hacia anterior, tenemos este patrón QR, cuando encontramos patrón QR en un electrocardiograma, debemos observar, analizar nuestro paciente o el paciente tiene, en este caso, recordar un bloqueo fascicular del fascículo medio y ahora el C1 se depolariza de izquierda a derecha o el paciente ha tenido un infarto y hay que tomarlo esto en cuenta cuando observamos este tipo de electrocardiograma. Si el paciente te llega con dolor torácico, le hace un electrocardiograma, patrón de bloqueo de rama derecha, pero tiene acá elevación del punto J. Bien, entonces este paciente que tiene un síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST y un patrón de bloqueo de rama derecha. Bien, entonces observen acá cómo está el apéndice terminal en cuadrante derecho, a veces más superior del dedo de guante, en un patrón trifásico típico de bloqueo de rama derecha, pero en este, que es asociado al infarto, es muy anterior en este plano horizontal, muy anterior, de acuerdo, hacia los 90 grados, que sería del frontal, en este caso del dedo de guante. Bien, miren cómo acá comienza la despolarización hacia mayormente V5, V6, pero acá mayormente se va al cuadrante superior. Este es un patrón de bloqueo de rama derecha, pero hay elevación del punto J, que cumple con criterio. Esto es una lesión subepicárdica, en este caso septal, porque V3 no está elevado, y incluso tengo elevación en AVL, en D1. Esto suele ser incluso anterior a la proximal a la primera septal. Aquí tengo, por ejemplo, otro electrocardiograma donde tengo un bloqueo de rama derecha. Es un patrón trifásico, porque solo puedo tener un paciente con un bloqueo de rama derecha de base, pero puedo tener elevación de cemento CT como en este caso, y no podemos confundir. El paciente tiene clínica, hacemos electro, analizamos el electrocardiograma completo. Bien. Podemos encontrar también bloqueo de rama derecha, paciente con síndrome coronario agudo y un bloqueo de rama derecha que es asociado a un bloqueo de la división anterosuperior de la rama izquierda en este caso. Y si nosotros encontramos elevación de cemento CT que no cumple los criterios estándar de una elevación de cemento CT, en este caso, en derivaciones de las extremidades, también puede tener menos de 2 milímetros en las derivaciones precoideales es lo que solemos encontrar. No llega este paciente, dolor torácico, bloqueo de rama derecha más un bloqueo fascicular anterior. Vemos que las derivaciones de las extremidades no encontramos una elevación típica de cemento CT, ni en las derivaciones precoideales. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver
que estos pacientes hay que tomarlo en cuenta y fijarse bien. A veces hay que hacer electrocardiograma seriado porque suelen presentarse con cambio dinámico del segmento ST. Bien, incluso cambios evolutivos de la onda T, de isquemia. Podemos encontrar una onda T y luego unos minutos después que hacemos un electrocardiograma, va aplanándose o cambiando la polaridad de la onda T. Entonces es importante tomar esto en cuenta si el paciente te llega con este bloqueo bifascicular. Recordad que la descendente anterior irriga tanto la coronaria derecha como el fascículo anterosuperior. Entonces puede ser que no pase nada y no esté relacionado a esto, este patrón de bloqueo bifascicular, pero hay que ver los cambios dinámicos que se suelen presentar en el ST y también los cambios que suelen presentarse en la onda T. Esto está relacionado, como digo, con arteria descendente anterior y es importante que esto no suele cumplir esos criterios tradicionales de un infarto con elevación del segmento ST. Entonces, aquí dicen un complejo QRS, ¿de acuerdo? O una onda aérea inicial bífida con muesca en la derivación de 2 como podemos ver acá, bien, que está acá pequeña. Entonces, esto es una fuerte evidencia de que hay un bloqueo de la subdivisión anterosuperior. Recordad que nosotros encontramos patrón QR en D1 y AVL y RS en la cara inferior. Entonces, si tenemos un patrón QS aquí, una área muy pequeñita embrionaria, tiene que tratar de relacionar esto, si el paciente tiene clínica, de que sea un síndrome coronario agudo, ¿de acuerdo? Entonces es importante tomar esto en cuenta. Miren, en este caso, imagen de bloqueo de rama derecha. En este caso también imagen de bloqueo de la subdivisión anterior de la rama izquierda, incluso con un QRS muy prominente que suele simular acá también hipertrofia ventricular izquierda, que la tiene, pero tengo elevación acá, miren, en AVL. Es importante tomar en cuenta esto aunque no la tengan de uno, pero tengo estos cambios recíprocos en la cara inferior. Siempre hay que buscar los cambios recíprocos. Bien, vienen de 2, de 3, también con elevación de 1, V1, V2, V3, y traten de, en este caso, este electrocardiograma está muy claro y tiene elevación clara, incluso en AVR, y está más que claro que la DA está comprometida y de que produce bloqueo de estos fascículos, pero muchas veces no están tan claros esto. El patrón de Slanger es una elevación de cemento ST que es aislada en la derivación de 3 y no tiene elevación en la derivación de 2 y AVF. Aquí no tiene elevación en derivaciones contiguas. Entonces vamos a encontrar una depresión del cemento ST de V4, como podemos ver aquí, a VC, pero no solemos encontrar en este caso en V2. Siempre podemos ver que a nivel terminal se acompaña de onda T positiva. Bien. Entonces, ese patrón de Slanger ve una elevación así que es aislada en D3, depresión de V4 a V6 y encontramos elevación también de cemento ST en la derivación V1, pero que suele ser mayor que la derivación V2. Este electrocardiograma solemos encontrarlo, puede ser común, entonces que está pendiente, que es un OMI, este paciente. Entonces, en este caso, tiene también, suele sugerir que es debido a una oclusión ahora no de la descendente anterior, sino de la arteria circunfleja. ¿De acuerdo? De la arteria circunfleja, pero que también puede acompañarse o de que haya otras arterias que tengan oclusiones críticas importantes. Entonces, cuando vemos este tipo de patrón, no suele hablar de un infarto que es pequeñamente, que está localizado, sino de que tiene un gran porcentaje del miocardio comprometido y tiene una alta mortalidad asociada. Tengo de 3 elevado, no de 2, de acuerdo, no a VF, depresión de V4 a V6, elevación aquí en V1 mayor que en V2, incluso V2 no está elevado. Esto aquí habla de que este paciente tiene un compromiso importante isquémico agudo
con un alto grado de mortalidad. Lo mismo que veo aquí, D3 elevado. Bien, depresión de V4, V6 y V1 elevado. Entonces, es importante tener esto. También tenemos este patrón de Norden. En este caso, vamos a encontrar una elevación del cemento ST en las derivaciones como aquí AVR y AVL, y que mayormente ambas se están acompañadas de onda T negativa. Bien, entonces en las derivaciones inferiores nosotros vamos a ver depresión del ST en las derivaciones de 2, de 3 y AVF, y también suelen estar acompañadas de depresión de V4 a V6, en este caso con onda T que son positivas, y suelen hablarnos a nosotros de que esto está comprometida acá la descendente anterior, o a veces nos puede hablar incluso de que está comprometido, en este caso, el tronco coronario izquierdo. En este caso, como nosotros de V4 a V6, depresión del ST, que se acompaña de onda T positiva, elevación en AVL, elevación también en AVR. Es uno de los patrones dentro de lo que hemos hablado al inicio del OMI. Es importante tomar en cuenta. Bien, miren acá, AVR elevado, en este caso AVL elevado, y esto es más típico, aunque un OMI Norden, que también está asociado a alta mortalidad, de que sea también elevación en V1, de que sea un tronco coronario izquierdo, que es una de las correlaciones. Y el patrón acá de Swirl, nosotros vamos a observar elevación de cemento ST acá en la derivación V1, y también suele acompañarse de elevación a VR, aunque no siempre. Vamos a encontrar derivaciones también de presión de cemento ST en V5, en V6, aunque no siempre en ambas. Y sí podemos encontrar onda T hiperaguda en las derivaciones V1 y en las derivaciones V2. Entonces, esto es importante tomar en cuenta de que estemos frente en ausencia de un complejo QRS muy ancho, de que un QRS incluso muy amplio en hipertrofia ventricular izquierda, y sugiere que la descendente anterior está, en este caso, comprometida. Miren acá, no tengo hipertrofia ventricular izquierda. Como vemos acá, debemos ver este patrón que no suele ser acompañado siempre. Elevación en AV1, que a veces se acompaña de elevación acá en AVR, como nosotros podemos ver, disculpen, y también nosotros podemos encontrar depresión en V5, que no siempre está acompañada en VC, aunque a veces sí. Fragmentación del QRS. Cuando vemos QRS fragmentado, es importante tomarlo en cuenta para pacientes que han tenido isquemia. Como podemos ver acá, un patrón que tienen como que tratar de visualmente memorizarse. Y si vemos de que tienen, en este caso, incluso una muesca mayor de 2 muecas, está más fragmentado. Entonces, esto puede hablar de que sospecha de un bloqueo de ramas si cumple criterio, o también esto puede ser un marcador de un infarto del miocardio que el paciente ha tenido previo, tal vez no agudo, pero sí previo, que suele encontrarse en este caso más accesible si en este caso encontramos onda Q patológica. Es importante destacarlo. Su ausencia tampoco nos habla a nosotros, porque tiene un alto valor predictivo negativo, 1,23%, para descartar infarto. ¿De acuerdo? Entonces, esto se asocia a un mayor riesgo de muerte súbita y arritmias ventriculares, pero es importante porque está relacionado a infarto antiguo. No es que hay un patrón típico, ¿de acuerdo? Vamos a descartar los bloqueos de rama comunes que ya conocemos, y hablamos acá de este tipo de fragmentación que no es típico de un bloqueo de rama derecha, que no es típico de un bloqueo de rama izquierda. Y siempre acordarse del patrón de progresión de la onda R, de V1 mayormente hasta V4, y luego comienza a disminuir hasta V6, y también de la falta de progresión de la onda R.
Aquí no va aumentando, incluso disminuye acá en V3. Y es importante para tomarlo en cuenta en estos pacientes que tienen una onda que tú sumas la onda R de V1 a V3 y suele tener 3 milímetros, la sumatoria de todo esto. No suelen pasar ni la de V2 ni la de V3, incluso de 3 milímetros. Y esto es falta de progresión de onda R. Muchas veces está asociado a pacientes que tienen isquemia. ¿De acuerdo? Pacientes que tienen isquemia, muchas veces infartos que están evolucionando. Y es importante tomar esto en cuenta. Miren acá también una onda R embrionaria. Eso es falta de progresión de onda R asociado a enfermedad coronaria. Yo aquí ya tengo un patrón QS, bien, zona eléctricamente inactiva. En este paciente, un infarto evolucionado. Cuando tengo onda Q en derivaciones contiguas, es un infarto evolucionado. En el patrón de pericarditis, como podemos ver acá, ¿de acuerdo? Se reconocen tres causas responsables para la modificación del electrocardiograma: acumulación de líquido entre las hojas que ya nosotros describimos al inicio. Bien, esto suele ser responsable de un bajo voltaje en el QRS, menos de 5 milímetros en frontales, menos de 10 milímetros en las derivaciones precordiales. La lesión de la región epicárdica que se da por la presión que hay en la pericarditis, de líquido, fibrina, es responsable de este supra-desnivel que se da, ¿de acuerdo? Que suele ser un desnivel cóncavo y que no se aferra a derivaciones contiguas, con una depresión del segmento PR en este caso. Bien, muchas veces la pericarditis se acompaña también de miopericarditis. Entonces, vamos a encontrar elevación del segmento ST generalizada, casi nunca la encontramos en V1, elevación. Entonces, eso es raro verlo en infarto, que sea generalizado. Un ST que es cóncavo, bien, no suele superar mayor a 4 milímetros, no hay depresiones recíprocas, no hay cambio recíproco en el electrocardiograma, aunque VR y V1 suele ser la excepción, y no suele haber inversión de la onda T al inicio cuando hablamos de la fase aguda de la pericarditis, y suele acompañarse de depresión del segmento ST, excepto en V1 y en AVR, que suele incluso del segmento PR, perdón, que suele verse elevado en V1 y en AVR. Tenemos esa fase aguda de la pericarditis, donde encontramos depresión del segmento PR. Si tomamos en cuenta el segmento TP, a veces podemos ver cómo esto desciende más el segmento PR que el TP. Y solemos encontrar una elevación que sea cóncava, no horizontal, nada de eso, que sea cóncava. Bien, ya luego va evolucionando la pericarditis, donde ya tenemos el ST que regresa a la línea de base. En este caso, la onda T puede verse plana, incluso mientras más va avanzando suele invertirse ya la onda T. Y ya en la fase 4, que ya ha evolucionado la pericarditis, suele normalizarse totalmente la derivación del electrocardiograma afectada. Miren acá, como tengo depresión del segmento PR clara y tengo esta elevación cóncava generalizada en todo el electrocardiograma, excepto en AVR y en V1, donde veo ascenso del segmento PR. Bien, ascenso. Entonces, elevación generalizada, esto no solemos verlos en infartos. Acá, depresión también del segmento PR. Bien, elevación cóncava del segmento ST generalizado. Generalizado. Hay que tener en cuenta que a veces está focalizado en derivaciones contiguas y solemos ver una depresión del segmento PR, elevación cóncava y es un infarto. Tienen que ver bien la clínica del paciente, una buena anamnesis y que esto sea más generalizado que localizado. Miren acá, depresión del segmento PR con elevación cóncava del segmento ST generalizada, excepto en AVR y en V1, como ya le habíamos hablado. Aquí está más claro la depresión
del cemento PR, que esto es más típico en pericarditis aguda, con acá con obesidad en elevación de cemento ST un poco más generalizado. Bien, esto se le conoce incluso como signo de Spotty, cuando ya parte de lo que hemos hablado, desde el final de la onda T hasta la onda P, el segmento TP desciende, signo de Spotty en la pericarditis aguda. Y también está la repolarización precoz, que solemos ver, o un notch, que es esta malladura al final del QRS, o un slur, que no es una malladura, sino más una pequeña desviación al final de esa rama descendente. Bien, la amplitud de la onda J que se presente debe ser mayor a 1 milímetro para que cumpla criterios de repolarización precoz en derivaciones contiguas, en este caso inferiores y laterales, excepto ya en las derivaciones de V1 a V3, y que el QRS sea estrecho en estas derivaciones donde tenemos un patrón de slur o un patrón de notch, que no habla de una alteración de la repolarización acá precoz. Bien, tenemos un tipo 1 que afecta a las derivaciones laterales, un tipo 2 cuando afecta a las derivaciones inferiores, más o menos laterales, y un tipo 3 cuando afecta a todas las derivaciones inferiores, laterales, incluso aquí incluye la precordiales, y aquí sí es un poco más peligroso. En este caso, miren aquí, claro, la onda J mayor a 1 milímetro, esto es un notch, y acá miren, esto es un slur. Bien, es un slur, es un trastorno de la repolarización precoz. Miren acá cómo tenemos una elevación del punto J. Miren acá como tenemos una onda J de repolarización, trastorno de la repolarización precoz, mayor a 1 milímetro. Miren acá un slur. Miren acá incluso cuando deja terminar la línea de base en el QRS y se da la onda J, que es un notch acá. A veces suele confundirse con pericarditis. Lo que usted debe hacer es medir acá desde el segmento PR, trazando una línea imaginaria hasta el punto J, cuánto cuadrito pequeño hay acá y cuánto cuadrito pequeño hay hasta la punta de la onda T. ¿De acuerdo? Si hacemos esta medición, observamos que tiene mayor de 0,25 acá. Cuando hacemos esta división, nos dice que es más pericarditis, y cuando es menor, es más un trastorno de la repolarización precoz. Miren, esto es un electrocardiograma claro. Nos encontramos en las derivaciones inferior y lateral, un tipo 2, ¿de acuerdo? De la repolarización precoz, con este pequeño notch acá. Incluso si esto lo consideramos las derivaciones precordiales derechas, es un tipo 3 que sería generalizado. Pero está más marcado con esa onda J mayor a 1 milímetro en las derivaciones inferiores y laterales. Y aquí hay un cuadro que se lo dejo más como para repaso de la diferencia entre pericarditis aguda, infarto de miocardio y repolarización temprana en cuanto a desviación del PR, onda Q, pérdida del voltaje de la onda R, eje de J y ST, onda T y relación también con arritmia. Pueden pausar el video, observarlo bien y así pueden observar la diferencia entre estas tres entidades. Y también en pacientes que hacemos cardiovisión eléctrica, debemos observar un electrocardiograma basal, porque suele elevarse transitoriamente el ST, en este caso, eh, tras la cardiovisión eléctrica. Incluso puede elevar troponina este paciente transitoriamente porque causamos una lesión en los miocitos. El embolismo pulmonar, en lo que yo les decía también a ustedes, mayormente lo que lo caracteriza es una taquicardia sinusal, y también a veces aparece el patrón de Machin-Uval, que S1, Q3, T3, en este caso, aunque aparece como un 15% de los casos. Lo más típico es una taquicardia sinusal y suele aparecer inversión de la onda T, N3, de V1 a V3 también, pero ocasionalmente suele presentar elevación de cemento ST en derivaciones anteriores o inferiores también. Y tenemos que tomar en cuenta de la clínica del paciente, saturación del paciente,
y a veces aparece incluso un bloqueo de rama derecha que lo acompaña, que puede estar cursando con un embolismo pulmonar agudo. Tomar en cuenta también los patrones de sobrecarga, que esto lo hemos discutido muy bien en el caso de paciente con hipertrofia ventricular, que ya tenga sobrecarga sistólica o sobrecarga diastólica. Recuerda que la onda T de sobrecarga diastólica no suele pasar el 50% de la amplitud de la onda R. Miren acá este patrón de sobrecarga sistólica y este patrón de sobrecarga diastólica que nosotros ya lo hemos discutido más que bien en la hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica, depresión del ST, no es isquemia. Acá con sobrecarga diastólica, onda T, que muchas veces no pasa el 50% en derivaciones contiguas del QRS y es hipertrofia ventricular izquierda, que siempre deben tomar en cuenta, y no es una isquemia aguda. Y en las sobrecargas ventriculares derechas, pacientes que tienen patrón de bloqueo de rama derecha, mayormente cuando tengo sobrecarga sistólica, la onda T suele ser como picuda. Y cuando es más redondeada, al menos que sea un trastorno aislado por el patrón de bloqueo de rama derecha, si tengo crecimiento ventricular derecho, ¿de acuerdo? Si está más redondeada, habla más de sobrecarga diastólica, si es más picuda, de sobrecarga sistólica. Miren, esta más redondeada, me habla más de sobrecarga diastólica en este caso. Tengo onda S profunda en V6, bien, habla un poquito más de que es un patrón de crecimiento ventricular derecho. Por último, tenemos este ritmo acá, QRS ancho, que no se lo olvide, QRS ancho, mayormente con RR regular, no pasa de 100 latidos por minuto y tengo ausencia de onda P precediendo los QRS, es un ritmo idioventricular acelerado que mayormente está asociado, aunque suele estar en otras entidades, pero mayormente está asociado como un criterio de reperfusión en paciente con síndrome coronario agudo. Ese paciente con síndrome coronario agudo que te llegó con oclusión total, que puede ser espontáneo o puede ser fibrinolisis, que puede ser cateterismo, ya luego he colocado el stent, suele presentar este ritmo idioventricular acelerado mayor a 60 latidos por minuto, pero miren que la onda T está disociada incluso, un ritmo lento. Esto no se trata, esto es transitorio, esto no queda antiarrítmico para esto. Aquí se ve también onda P, miren cómo se acelera, se disocia. En este caso, un paciente con un síndrome coronario agudo es un ritmo idioventricular acelerado. QRS ancho, RR regular, no asociación con la onda P y tras un paciente que ha cursado con un síndrome coronario agudo, aquí lo vemos igual. Bien, entonces son patrones para nosotros no olvidar. Y esto de, como decimos en mi país, de ñapa, que ya es algo que hemos venido viendo, el signo de la lápida en pacientes que tienen un punto J muy elevado, se fusiona con el ST, onda T, y parece una lápida, ¿de acuerdo? Del cementerio y es, en este caso, el pico del cemento ST es muy alto, de lo que queda ya de la onda R, y solemos tener esta característica, se fusiona el ST con la onda T, la onda R suele ser de baja amplitud y suele ser de convexidad superior el cemento, en este caso ST. Miren este electro a nivel precordial, tiene este sino, como el sino de la lápida. ¿De acuerdo? Y es una oclusión de la arteria descendente anterior muy importante, aunque podemos verlo también en derivaciones inferiores, como lo podemos ver acá, este signo de la lápida, por una obstrucción de la coronaria derecha. Y esto se lo dejo acá también para que lo visualicen, ya lo que hemos hablado, patrón de Wellen, la T hiperaguda, Winter, Slanger, el patrón de la bandera de Sudáfrica, el bloqueo bifascicular, inferobasal. También hablan de distorsión terminal del QRS, el patrón también trastorno de repolarización precoz, escarabosa modificado por SMI, recuerda que es más importante,
también el patrón de Schlier, de remolino, que hemos nosotros hablado hoy, y el patrón de invierno, el patrón de Norden, que no se debe olvidar porque es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ha sido nuestra clase, muy extensa, pero muy provechosa. Hemos abarcado casi 100% de los trastornos electrocardiográficos que están relacionados con el infarto. Patrón de Brugada, otros patrones los vamos a tratar en otros temas que suelen presentar alteraciones del ST. También la hipercalemia, los trastornos electrolíticos los vamos a tratar. Entonces hay que estar pendiente de ellos. Y ya los patrones de bloqueo de rama y crecimiento de cavidades ventriculares ya lo tratamos. Ha sido un tema muy provechoso, muy extenso, pero que realmente es de muy alto nivel y que ustedes si lo aprovechan bien serán unos expertos a la hora de encontrar y analizar un paciente que tiene clínica coronaria y le hacen un electrocardiograma. Nos vemos en una próxima sesión.